Hola, soy Enrique de Iberica Overland y en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar las rótulas de dirección de vuestro coche. Quizá penséis que cambiar una rótula es algo muy complicado, pero como os voy a mostrar en este vídeo, no es tan difícil, lo podéis hacer vosotros mismos en casa. Como vimos en un vídeo anterior, al alinear la dirección, encontramos que había una rótula muy dañada y hemos decidido comprar las 4 y reemplazarlas porque seguramente las otras 3 no estén muy bien. Como veis aquí, además de ser de bastante buena calidad, tienen la válvula para engrasar. Para poder quitar las rótulas antiguas hay que comprar esta herramienta. Hay algunas diferentes, una que es más como una pinza, que seguramente sea mejor que esta, porque con esta herramienta hay que golpear las rótulas y se acaban dañando, por lo que ya no las puedes reutilizar, pero en mi caso no importa porque no lo voy a hacer. Lo primero que hay que hacer es quitar los pins, que son unos seguros para que no se te afloje la tuerca. Suelen salir bastante mal porque siempre está oxidado y es difícil sacarlo. Es bueno echar un poco de spray penetrante y en este caso utilizo una llave de impacto que sale más fácilmente. Como veis aquí hay que meter la herramienta entre la rótula y la mangueta y golpear. Si hay suerte pues sale bastante fácil. Ahora quitamos la otra rótula, la que va al Pitman Arm, con el mismo procedimiento. Lo que suelo hacer es marcar la rosca para saber la medida exacta y ahora me llevo la barra a una mesa y la mido de lado a lado para saber lo que mide exactamente la barra y luego poder montarla de la misma forma para que no nos varíe en los ángulos. Como veis, para aflojar una de las rótulas sale a derechas y la otra sale a izquierdas. Esto es para que luego al mover la barra podamos ajustar la distancia entre rótulas. Esta es la que sale a izquierdas, como veis. Y ahora lo que hago es marcar lo que es la distancia de rosca entre la marca que he hecho anteriormente. Marco la rótula en la rosca, en la nueva, para saber que tenga la misma distancia exactamente. De esta forma me aseguro que las dos rótulas tienen la misma distancia y la barra en general tiene la misma distancia para que luego no nos varíe el ángulo de dirección. Aquí echamos un poco de grasa en las roscas para que no se nos atasque la rótula en la barra el día de mañana cuando la tengamos que sacar. Y la enroscamos en la barra. Como veis, estaba a derechas y la otra era a izquierdas. Esta es la otra rótula y esta va a izquierdas y como veis pues enrosco justo hasta intentar llegar a la marca que hemos hecho anteriormente a la medida de la rótula anterior. Ahora es el momento de llevarnos la barra con las dos rótulas a la mesa que hemos utilizado antes y vuelvo a medir para comprobar que siga teniendo la misma medida total. Y ya nos vamos a poner la barra con las rótulas. Es importante limpiar un poquito para que asiente bien. Y tan simple como enroscar y apretar y volver a meter el pin. Si tenéis una llave dinamométrica, es importante que uséis el par adecuado. En este caso es 67 Nm metro cuadrado. Ponemos el pin. Y nos vamos a meter la otra rótula en el Pitman Arm y el mismo procedimiento, apretamos al par adecuado si podemos, en este caso es imposible, la llave de tubo dinamométrica no nos entra. Una vez puesta la barra del Pitman Arm nos vamos a quitar la barra de dirección, la que va de mangueta a mangueta.
Básicamente el mismo procedimiento, quitamos el pin de seguridad, aflojamos la tuerca y utilizamos la herramienta para sacar las rótulas. Volvemos a marcar. En este caso estaba muy atascada, con mucho óxido, y hubo que utilizar soplete, spray, sufrir mucho hasta que pudimos sacarla. Así que si no tenéis un soplete os recomiendo que os lo compréis porque en estos casos es muy práctico. Bueno, intenté limpiar un poco la rosca, pero luego me di cuenta de que la barra entera estaba llena de arena, así que hubo que vaciar un poco. Creo que en el futuro habrá que poner unas barras un poco más reforzadas y quizá con mejores rótulas. Pero bueno, por ahora para este verano creo que es suficiente. Y el mismo procedimiento que en la barra anterior, ponemos grasa, apretamos las rótulas y luego ya apretamos la abrazadera. En este caso iba un poco más dura, así que tuve que usar una llave sobre todo para la rosca final. Importante medir con el calibre, que tenga la misma distancia como hemos hecho antes, para asegurarnos que luego tengamos que ajustar lo mínimo posible. Y lo mismo en el otro lado, limpiar la rosca, engrasar, atornillar. Y ahora ya procedemos a poner la rótula en la mangueta, apretamos la tuerca hasta el par indicado. Y ponemos el pin como siempre. En este caso, como las rótulas llevan engrase, veréis que vamos a usar la pistola de grasa. Enroscamos la válvula, la apretamos bien, no demasiado porque podemos pasar la rosca, y conectamos la pistola de grasa y bombeamos grasa comprobando cómo se infla el guardapolvos. Y ahora solo os haría falta hacer el alineado paralelo. En el vídeo de la semana anterior os enseñamos cómo hacerlo con un láser. Os aconsejo que lo veáis, lo tenéis aquí. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.